abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 5, por favor. Hemos estado hablando sobre Romanos. Y Pablo, en el libro de Romanos, hermano, primeramente, él pone de manifiesto el problema más grande que tiene el hombre, y es porque que el hombre está separado de Dios. Habla del pecado, pero también Pablo, hermano, habla de lo que es la justificación, que viene siendo el amor de Dios, hermanos, derramado sobre el corazón de los hombres. Amén. Y si gusta ponerse sobre sus pies, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Esos van a ser los versículos para esta tarde. Romanos capítulo 5. Me dice con un amén. 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 Dice la bendita palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, dice Pablo, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, pidiéndote, Señor, que tu presencia, Señor, descienda sobre la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, así como el niño, Señor, espera el alimento del Padre, Señor, así, Señor, necesitamos, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Señor, es lo único, Señor, que transforma, Señor, nuestro corazón, Señor. Transforma, Señor, este ser interno, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que nos transformes, Señor, a través de tu palabra. Danos de comer en esta tarde, Señor. Y al escuchar tu palabra, Señor, te pedimos también, Señor, si hemos fallado, Señor, si hay cosas dentro de nosotros, Señor, que nos impiden, Señor, llegar libremente delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Oramos también, Señor, mientras escuchamos tu palabra, Señor, te pedimos que tu mano sanadora, Señor, se pose, Señor, sobre la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que en este momento necesitan un toque tuyo, Señor. Oro, Señor, por la vida de mi hermano Roger, Señor, allí en el lugar donde mi hermano se encuentra, Señor. Que tu mano, Señor, se pase, Señor, sobre su cuerpo, Señor, sobre ese hígado, Señor. Y Padre, mientras tú lo tocas, Señor, que mi hermano, Señor, experimente, Señor, un avivamiento muy interno, Señor, un avivamiento espiritual, Señor, en su vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes, Señor, todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Y a ti y solamente a ti, Señor, te damos la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, querido hermano, en esta tarde. Bueno, quiero continuar, hermanos, en la carta de Romanos. Y bueno, aparte de que es una gran carta, la carta de Romanos también ha sido un reto para mi persona. Y el Señor, hermano, el Señor, la ventaja o el privilegio que uno tiene, hermano, cuando uno va a predicar, que uno estudia un poquito más la palabra de lo normal, y el Señor trata con nosotros, y es muy bueno. Y esta palabra, creo, en el corazón, hermano, de que si usted no solamente la escucha y usted la lee en casa y usted la estudia y le pide al Señor que le revele lo que Él necesita revelarle, va a ser de un beneficio enorme para su vida. Y el tema, hermano, de la justificación es un tema primordial en la vida de todo creyente, ¿verdad? Todos los creyentes somos creyentes en Cristo porque hemos sido justificados, ¿verdad? Y justificados, hermano, solamente quiere decir que Dios, hermano, estando en una condición de pecado, hermano, estando en una condición de condenación,
El Señor puso a su Hijo, hermano, en lugar de nosotros, de nuestro lugar de sacrificio. Él murió y derramó su sangre por nosotros. Y ese es el tema de la justificación. Y el apóstol Pablo, hermano, empieza este capítulo. Bueno, que de hecho nosotros le pusimos capítulos, ¿verdad? Pero Pablo continúa su carta y dice, justificados, dice, pues, dice, por la fe, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y yo quiero invitarlos, hermano, que cada uno de nosotros podamos meditar en este pasaje, porque este pasaje, hermano, podemos leerlo de una manera pronta, pero tiene un significado muy profundo en la vida de cada uno de nosotros. Y mi tema, hermano, es firmes en nuestra justificación, ¿verdad? Firmes porque usted y yo necesitamos vivir firmes en nuestra convicción de quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho a través de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que vivir con esa firmeza en nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor, hermano, que vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Y si este mundo, hermano, este mundo tiene un énfasis, es en disolver la fe que nosotros tenemos en Dios, ¿verdad? Pero poderoso es el Señor que nos guarda. Y somos nosotros, hermanos, los que inquirimos también y dedicamos nuestra vida a buscar al Señor. Y mi tema, hermano, es firmes en nuestra justificación. Y quisiera preguntar, hermano, ¿cuál es el verdadero fruto? ¿Cuál es el verdadero fruto, hermano, de la fe en Cristo? ¿Qué es el cambio, hermano? ¿Cuáles son los beneficios? De hecho, esos pasajes hablan de beneficios de la justificación. ¿Cuáles son estos frutos que nosotros llegamos a obtener cuando nosotros somos justificados? Yo quisiera preguntarle, ¿alguna vez se ha detenido por un momento y se ha preguntado, después de ser justificados, después de haber entregado la vida al Señor, ¿qué es lo que sigue en adelante? ¿Qué es lo que resta para mí en mi vida? ¿Cuáles son esos frutos que Cristo debe de producir en mí cuando yo realmente he sido justificado? Muchos piensan, hermanos, que es solamente el perdón de los pecados o simplemente para muchos es solamente entrar a una nueva religión, ¿verdad? Pero la justificación, hermano, va mucho más allá de lo que nosotros podemos decir en estas palabras. Porque la justificación, hermano, por la fe, debe de traer un cambio radical de posición en la vida del ser humano. Déjeme decirlo otra vez. La justificación, hermano, debe de traer un cambio radical en la posición del creyente. Debe de traer, hermano, la justificación debe de traer una esperanza, pero también una vida de experiencia. Dios, hermano, no solamente le alabamos aquí cuando estamos en el servicio, que lo hacemos muy bonito, ¿verdad? Pero no solamente es eso, es una experiencia continua, diariamente con el Señor. Ese es el fruto de la justificación. Pablo, hermano, aquí en Romanos 5, nos muestra el valor de lo que ocurre después de ser justificados. Ya no estamos en guerra primeramente con Dios, y usted... y he hablado un poquito de esto a través de las predicaciones, pero ¿usted sabía, hermano, que antes de venir al Señor usted estaba en problemas con el Señor? Dios, hermano, usted y yo éramos enemigos de Dios, Dice Pablo en Romanos 5, nos muestra el valor de lo que ocurre después de la justificación. Ya no estamos en guerra con Dios. Dios, hermano, nos ha dado una nueva posición. Ya no somos los mismos. No somos los que quisiéramos ser o los que deberíamos de ser, pero ya no somos los mismos. Dios, hermano, nos ha dado una nueva posición. Ya no vivimos, hermanos, en temor. Dios, hermano, nos ha dado una esperanza. Cuando una persona, hermano, le declaran una enfermedad, o solamente con escuchar la palabra cáncer, ¿qué vendría inmediatamente a su mente y a su corazón? Cuando esa declaración del doctor fuera para cada uno de ustedes. Cuando viene la palabra cáncer, automáticamente viene la palabra muerte, ¿verdad? Y la muerte, hermano, a muchos todavía nos asusta la muerte o no queremos llegar a ese momento. ¿Por qué? Porque hay un temor, pero cuando
el Señor, hermano, ha hecho la obra de justificación en nuestras vidas. Ya ese temor ya no existe porque sabemos que nuestra vida aquí en este momento tiene un propósito y ese propósito se extiende a más allá de lo que puede existir en esta vida. Y de repente, hermano, deberíamos de anhelar, ¿verdad? En cierto momento, llegar a estar en la presencia de Dios. Porque dice su palabra, hermano, que es un lugar, que el Señor ha preparado un lugar que es mucho mejor de lo que usted y yo pudiéramos experimentar en esta tierra. Entonces el Señor, hermano, a través de la justificación no solamente nos dio una nueva posición, sino nos da, hermano, nos da una esperanza viva. Ya no vivimos en temor, Dios nos da esperanza. Las tribulaciones, hermano, en nuestras vidas cobran sentido. Porque a usted y yo, hermano, y eso lo he dicho en varias ocasiones, pero a usted y yo no nos gustan los problemas o los tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros entendemos, hermano, que Dios está trabajando en nosotros vamos a llegar al momento de entender que aún las tribulaciones es para provecho de los hijos de Dios. Hoy veremos, hermano, durante estos pasajes, cinco bendiciones que el creyente tiene por ser justificado por la fe. Y mi punto número 1, hermano, es firmes por nuestra reconciliación. Firmes en nuestra reconciliación y en nuestra nueva posición con Dios. Dice la palabra del Señor nuevamente, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor. Esta paz, hermano, que el Señor viene a ofrecernos a través de la justificación, no es una paz emocional, ¿verdad? Porque muchas veces tratamos de hacer cosas, hermano, para encontrar una aparente paz en medio de nuestras situaciones difíciles. Inclusive hasta ponemos un aceitito para relajarnos y experimentar la paz después de un día de estrés, ¿verdad? O queremos un masajito del esposo o de la esposa para relajarnos y sentir paz. Eso está bien y eso es bueno. Pero hay una paz, hermano, que el ser humano la necesita muy internamente, más allá del corazón. Nosotros necesitamos una paz que solamente, hermano, puede venir del Señor. Nadie más puede ofrecer esta paz, solamente el Señor. Antes éramos enemigos de Dios. Pensando esto, en Romanos 5:10 dice la palabra, dice, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados. Dios, hermano, nos abrazó, dice. Fuimos reconciliados con Dios, dice, por la muerte de su Hijo Jesucristo. Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Pero ahora usted y yo somos reconciliados. Ha agarrado valor, hermano, a esas palabras que el apóstol Pablo dice en la palabra del Señor. Del valor, hermano, de ser reconciliados, de haber sido sacados del lugar de pecado. Dice su palabra, hermano, que somos reconciliados, que ya no luchamos más contra Dios, sino que vivimos en armonía dentro de su voluntad. Reconciliados con Dios, hermano, ya no luchamos con Él. Sin embargo, el Señor nos da la oportunidad para tener una relación personal con nuestro Dios. Es una relación personal con Dios, que es lo que Él quiere. No solo fuimos perdonados, fuimos invitados a entrar a su presencia. Ahora déjeme decirle, hermano, entrar a su presencia, hermano, no solamente es en un servicio de avivamiento. Entrar a su presencia. No solamente, hermano, es en el tiempo de oración que nosotros entramos a la presencia de Dios. No solamente es allí. Porque si solamente fuera en eso, estaríamos limitando la capacidad de amarnos de Dios para nosotros. Nosotros, hermano, como hijos de Dios, deberíamos de vivir todo el tiempo en la presencia de Dios. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en casa cocinando, cuando estamos atendiendo a los hijos, cuando estamos manejando en el carro, cuando estamos en todo momento, entender, hermano, que Dios nos ha dado una posición donde Él nos tiene en un lugar privilegiado, donde estamos viviendo en la presencia del Señor.
Esta entrada, hermano, aquí es como la de un ciudadano al palacio de un rey. Dios nos ha abierto las puertas, hermano. Anteriormente nosotros no podíamos acercarnos a la presencia del Señor, pero ahora por esa linda reconciliación el Padre ha abierto las puertas para que usted y yo podamos entrar a esta presencia del Señor. Dice David, hermano, en el Salmo 16:11. Dice el Señor, dice David, dice, me mostrarás la senda de la vida. David entendió, hermano, David entendía que Dios estaba con él en todo momento. Y él dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, dice David, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice David, dice, delicias a tu diestra. Quiere decir, hermano, que nosotros, hermano, deberíamos de vivir una vida llena de gozo, porque estar en la presencia de Dios, dice David, dice que hay delicias a la diestra, a la presencia de Dios. Es un lugar, hermano, donde debe de causar un gozo interno, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos en esta vida. Saber que la presencia de Dios, hermano, va mucho más allá de lo que usted y yo podemos experimentar. Quisiera preguntarles en esta tarde, hermano, ¿está usted viviendo como alguien que tiene paz con Dios? ¿Está viviendo, hermano, está experimentando esa paz que debe de experimentar un hijo de Dios? ¿O necesitamos tener una evaluación? La otra pregunta sería, ¿nos seguimos condenando o rechazando, o estamos viviendo constantemente en conflicto? Esa sería la pregunta. ¿Te acercas a Dios, hermano, con libertad? Quisiera preguntarte, amado, ¿te acercas a Dios, hermano, con libertad y confianza? Sabiendo, hermano, que aunque nos acercamos con el Padre, aun cuando traemos los zapatos sucios, el Señor nos limpia para poder acercarnos a su presencia. Pero sentimos esa libertad, podemos tener esa confianza de acercarnos a Dios. Yo recuerdo cuando era niño, me acercaba con temor con mi papá cuando yo sabía que hacía algo malo, pero mi papá no me rechazaba. Al contrario, mi papá nos restauraba. Y esa es la imagen de un Dios que tenemos nosotros. Pero la pregunta está, ¿te acercas a Dios con libertad y confianza? ¿O te acercas a Dios, hermano, con miedo o con duda? ¿Será que Dios existe? ¿Será que realmente Dios está aquí conmigo? ¿Será que realmente yo he sido ya redimido por el Señor? Recuerda, hermano, que la gracia es tu lugar de residencia ahora. La gracia, hermano, el amor de Dios, hermano, el amor de Dios es el lugar donde tú habitas en este momento. Si tú le has entregado tu vida al Señor, hermano, si tú has entregado tu vida de una manera sincera, hermano, buscando al Señor con una necesidad profunda, la gracia es un lugar de residencia para ti. Y quiero ir a mi segundo punto porque dice que debemos de estar firmes. También dice en la esperanza y firmes en la tribulación. Yo quisiera preguntarles, ¿alguien está pasando por algún problema en su vida? ¿Alguien está pasando por un momento difícil? Dice la palabra del Señor, dice en el versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual dice, estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, dice, sino que también dice, nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Pablo, ¿nos estás diciendo correctamente que nos debemos de gloriar en las tribulaciones? Si leemos, hermanos, las cartas de Pablo, Pablo fue una persona que pasó diferentes momentos difíciles en su vida, en su ministerio. Pero Pablo aquí nos dice que debemos de gloriarnos también en las tribulaciones. Cuando usted tiene un problema, cuando le está doliendo algo, debe de gloriarse. Gloriarse, hermano, gloriarse significa sentir una gran alegría. Eso significa gloriarse, sentir una gran alegría.
por lo que está pasando. Dice Pablo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Gloriarnos, dice, tiene un sentido de alegría, un sentido de bienestar muy interno que se hace evidente fuera de nosotros. Yo creo que ahí, hermano, porque esta es la palabra del Señor, debemos de aprender a vivir en la gracia de Dios para que usted y yo podamos experimentar con alegría aún en los momentos difíciles. Porque yo puedo decirlo, hermano, de mi propia persona, que cuando estoy pasando por un difícil momento, no he experimentado todavía esa alegría o ese gozo interno. Todavía me preocupa, todavía siento cierto temor a la incertidumbre de no sé qué es lo que va a pasar. Necesitamos experimentar la gracia de Dios. Si a usted le pasa lo mismo que me pasa a mí, necesitamos experimentar la gracia de Dios. Saber, hermano, que el lugar donde Dios nos ha puesto en esa posición, estamos en un lugar seguro. La esperanza, hermano, la esperanza del creyente no es solamente un deseo. ¿Usted siente esperanza, hermano, en la vida? No solamente no es un deseo de lo que podría llegar a pasar en lo mejor de los casos. Si todo funciona bien, me va a pasar esto. No, hermano. La esperanza que el Señor tiene para nosotros es algo que es completamente seguro para usted y para mí. El Señor, hermano, nos dio, dice Pedro, nos dio una esperanza viva. Él nos dio una esperanza viva. Podemos sentarnos, hermano, con firmeza en nuestras vidas, que independientemente de lo que podamos vivir usted y yo en esta vida, Dios ha prometido un lugar especial para usted y para mí, si nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe. Nosotros, hermano, al pecar, sabemos que el hombre, hermano, al pecar fue destituido de la gloria de Dios. Pero fue por Jesucristo que se nos devuelve la esperanza de tener nuevamente ese acceso a la gloria de Dios. Es por eso, hermano, es por eso que la palabra del Señor nos ayuda, hermano, a mantenernos firmes y nos ayuda a mantenernos lejos, hermano, del pecado. Porque el pecado todavía sigue tocando a la puerta de nuestros corazones constantemente. Aun cuando somos hijos de Dios, el pecado sigue tocando nuestra puerta. Pero cuando leemos la palabra del Señor y lo que el Señor ha creado para nosotros, eso nos ayuda a mantenernos firmes. Firmes con nuestra fe delante del Señor. No solo somos salvos, hermano, cuando el Señor viene a nosotros, no solamente somos salvos del pasado, también, hermano, tenemos una seguridad futura. Usted y yo, hermano, estamos seguros. No importa qué es lo que acontezcamos aquí en esta tierra, estamos seguros. Esperamos ver a su gloria, compartir en ella y vivir eternamente con el Señor. Vivir eterna con el Señor. Y eso debe de ser maravilloso, hermano. Debe de ser maravilloso. Esa esperanza debe de producir un gozo, una seguridad y sobre todo debe de producir un propósito para usted y para mí de cómo debemos de vivir en esta tierra. Usted tiene un propósito, hermano, en esta tierra para el Señor. No estoy hablando, hermano, de propósitos personales, porque todo se lo debemos al Señor y todo es para el Señor. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también, nos gloriamos en las tribulaciones. Estaba orando, hermano, por mi hermano Roger. Estaba orando y siento el dolor, hermano, de una persona que está enferma, porque de alguna manera hemos experimentado el dolor de la enfermedad. Por eso, hermano, aunque no es algo que nos puede producir cierto gozo, pero sí pasar por ciertas tribulaciones en la vida nos ayudan a entender el propósito de Dios para con otras personas. Usted no puede decirle cómo criar a un hijo si usted nunca ha criado a un hijo, ¿verdad? La experiencia, hermano, nos da la habilidad para poder ayudar a otros en ese sentido. El cristiano, hermano, no solamente sobrevive las pruebas,
No solamente pasamos las pruebas, sino que dice Pablo que podemos gloriarnos, dice, dentro de ellas. Y para mí esa es una de las cosas más difíciles de la Escritura. Pero si la Escritura lo dice, debe de ser para mí un amén. Es posible. El cristiano no solamente sobrevive a las pruebas, puede gloriarse dentro de las pruebas. El Señor Jesús, hermano, en el Sermón del Monte, si usted lee, hermano, en Mateo 5, va a leer las bienaventuranzas, y en el versículo 10 dice el Señor, dice, bienaventurados, dice. Y bienaventurados significa dichosos. Dichosos, dice, los que padecen persecución. El Señor, hermano, les estaba diciendo a aquellos hermanos que estaban siendo atacados por su fe, que muchos murieron, hermano, de una manera horrenda, pero el Señor dice, bienaventurados, dice, bienaventurados a todos aquellos, dice, bienaventurados los que padecen persecución, dice, por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vuelve a decir en el 11, bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa, dice, os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús, hermano, nos está diciendo, hermano, que somos bienaventurados cuando estamos pasando por situaciones difíciles en la vida. Yo recuerdo que en algunas ocasiones el pastor en sus predicaciones nos decía, posiblemente dice, ya saliste de una prueba. Hay muchos que ya salieron de un lugar difícil. Posiblemente otros están pasando en medio de la tormenta. O posiblemente un día vas a llegar a pasar la tormenta. Y la palabra del Señor, hermano, nos prepara posiblemente para entender lo que ha pasado en el pasado. O posiblemente nos prepara, hermano, y nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en el presente. O nos prepara, hermano, para que usted y yo podamos estar listos para cuando venga la tormenta a nuestras vidas. Porque las tormentas, hermano, no necesitamos invitarlas a que lleguen a nuestra casa. Las tormentas llegan solas. Y muchas veces nosotros no planeamos para que lleguen las tormentas, llegan solas. Y una prueba, hermano, es lo que pasó en Texas, ¿verdad? Las tormentas no avisan, llegan a la vida. Y tienen la finalidad de destruir la vida. Pero lo más importante, ¿quién está dominando dentro de ti que te va a hacer fuerte en medio de las tribulaciones? En medio de las tribulaciones. Los tiempos difíciles, amados, son parte de nuestra escuela con el Señor. Déjeme decirlo otra vez. Las tribulaciones y los problemas o los tiempos difíciles son parte de nuestra escuela con el Señor. Y quisiera que usted lo meditara por un momento. Los tiempos de dificultad son parte de nuestra escuela. Muchas veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, hermano? Cuando llega una enfermedad a nuestro cuerpo, empezamos a declarar que la enfermedad no es de nosotros, que empezamos a decir que no, que rechazamos esto. Pero ¿acaso, hermano, no dijo Job, recibiremos las cosas buenas del Señor y las malas no? ¿Cuál es el propósito, hermano? ¿Cuál es el propósito de las situaciones difíciles? Muchas veces nos la pasamos rechazando ciertas cosas que posiblemente el Señor las ha puesto con una finalidad para usted y para mí. Posiblemente el Señor, hermano, ha puesto esa carga que estás llevando en este momento porque el Señor quiere llevarte a un nuevo nivel de madurez. Y sin esa prueba que tú estás llevando en este momento, nunca lo lograrías entender. Así que cuando llegue la enfermedad, llegue la prueba, en lugar de rechazarla, decir, Señor, ¿cuál es el propósito, Señor, que tú tienes para este hijo tuyo? ¿Cuál es el propósito, Señor, que tú tienes de meterme en esta situación difícil? ¿Qué es lo que necesito entender? ¿Qué es lo que necesito escuchar de ti, Señor? Yo sé que tú me estás llevando a madurarme en la vida, pero enséñame, Señor, ¿qué propósito tiene esto? Porque muchas veces, hermano, la enfermedad viene a ponerte en un cajón, en una situación difícil donde solamente sientes el temor, la incertidumbre de no llegar a pasar ese tiempo. Pero nunca nos ponemos a pensar y a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de esta situación?
Estaba, el día de ayer tuvimos una linda clase el día de ayer aquí. Tuve la oportunidad de hablar con una pastora y uno piensa, hermano, que uno debe de vivir todo el tiempo de victoria en victoria. Y así es cuando estamos en el Señor, cuando entendemos. Pero muchas veces, hermano, uno escucha el dolor de las personas. Mis hijos se fueron de la iglesia, eran mis pilares, eran mis líderes pilares. La iglesia se está derrumbando y con lágrimas en los ojos. Y yo le decía a la hermana, bueno, no es la única que sus hijos se van, no es la única. Pero aunque no somos los únicos, el Señor no ha perdido el control. El Señor no ha perdido el control sobre nuestras vidas. Cuando la gente no quiere venir a la iglesia, cuando no quieren servir, cuando no, y me decía con muchas cosas, y yo veía el dolor en la hermana, y aun cuando estén pasando las cosas, el Señor no ha perdido la batalla. Aún, hermana, cuando estás sintiendo la carga de tu prueba, solamente pensemos, el Señor no ha perdido la batalla. El Señor todavía está sentado en su trono. Y Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo tu Padre. Él sigue siendo nuestro Dios. Así que no desmayemos en medio de la situación. Job dijo en 2:10, dice, ¿recibiremos de Dios solamente el bien? Solamente queremos, sí, el bien, la bendición. Y dijo Job, dice, ¿y el mal no lo recibiremos? Tal vez en la Biblia, hermano, pudiéramos ver la vida de Job como la vida más difícil, hermano, de un ser humano. Pero podemos ver la victoria en la vida de Job. Job no es el primero que está en el capítulo 1, el que surgió en el último capítulo de Job. No es el mismo. Job, hermano, creció. Y es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos también. ¿Acaso no dice, amados, en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien? Dice, a los que conforme, dice, a sus propósitos son llamados. Mi pregunta sería para usted, ¿usted siente, hermano, que el Señor lo ha llamado? ¿Lo ha llamado a pertenecer al reino de Dios? ¿Ha sentido, hermano, que ha sido llamado a la mejor compañía terrenal, hermano, del reino de Dios en esta tierra? Si tú has experimentado y tú sabes que has sido llamado por el Señor, dice el Señor, dice que todas las cosas, y cuando dice todas, hermano, en todos los idiomas es la misma, es el mismo significado. Todas las cosas nos ayudan a bien, aunque usted y yo no lo podamos entender, pero nos ayudan a bien. Muchas veces podríamos preguntarnos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me ha pasado esto, Señor? Inclusive podemos empezar a pelear con Dios, decir, Señor, te he servido y mira lo que está pasando. Estoy tratando de alcanzar a otras personas y en mi casa se están perdiendo. Señor, ¿por qué me pasa esto? Pudiéramos preguntarnos todas esas cosas, pero saber que el Señor, hermano, en medio de las circunstancias, como les dije, Él nunca pierde la batalla y Él no va a perder la batalla contigo. Dios, hermano, quiere trabajar en nosotros. Él quiere, hermano, que nosotros entendamos que las tribulaciones tienen propósito para usted y para mí. Las tribulaciones, hermano, nos forman. Las tribulaciones, hermano, nos purifican. Muchas veces, hermano, albergamos cosas negativas en el corazón que no logramos quitarlas, que no logramos sacarlas. Pero cuando está en un momento donde su cuerpo es quebrantado, donde su alma, hermano, por esa enfermedad es quebrantado, algo sucede dentro de usted, algo surge, algo limpio dentro de usted que por otra situación no lo pudiera lograr. Dios, hermano, quiere formarnos, quiere purificarnos. Él quiere, hermano, que nosotros tengamos la capacidad de estar más cerca con Él.
Dice su palabra, hermano, que sin santidad, dice, sin santidad, nadie, dice, verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y muchas veces, hermano, me temo decir que muchas veces como creyentes olvidamos ese pasaje. Olvidamos, hermano, que Dios, hermano, demanda una pureza, hermano, para poder estar delante de su presencia. Usted y yo tenemos un trabajo, hermano, delante del Señor, delante de su palabra. Señor, trabaja y límpiame, Señor. Decía el rey David, límpiame como hisopo, con hisopo, Señor. Yo no sé qué es esa cosa hisopo, pero debe de ser algo fuerte para limpiar el corazón de David. Dios, hermano, quiere madurarnos a través de las tribulaciones. Así que la próxima vez, hermano, que nosotros pensemos en nuestros problemas, no le preguntemos, no nos quejemos con Dios. ¿Por qué, Señor, me está sucediendo esto? Preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué demandas de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de esa situación? ¿Dónde quieres verme, Señor? Porque si algo el Señor quiere de mi vida, Él quiere posicionarme cada vez en un lugar más privilegiado cerca de Él. Él quiere, hermano, que nosotros tengamos esa capacidad moral, ética, hermano, para ser llamados auténticos hijos de Dios. Quiero preguntarte, hermano, con esto, el mundo, hermano, está lleno de incertidumbre. ¿Tú tienes esa esperanza firme que no cambia con las circunstancias? ¿Tú sientes esa esperanza, hermano, de que un día, hermano, te vas a ir con el Señor? ¿Tú sientes esa convicción? No hay ninguna duda dentro de ti que si tú y yo muriéramos en este momento, iríamos a la presencia del Señor. ¿Estás enfrentando, hermano, alguna dificultad el día de hoy? No estás solo, amado. Dios, hermano, está contigo. Dios está usando estos tiempos difíciles para tu bien, con un valor en lo eterno. Piénsalo de esta manera. Y quiero ir a mi último punto, hermano, y es estar firmes, creciendo, hermano, en el amor del Señor. El Señor quiere llevarnos a niveles de madurez más profundos. Por eso usted y yo estamos aquí. Porque Dios quiere madurar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos mejores para Él. Dice el versículo 3, volviendo a la palabra del Señor, dice, y no solo esto, dice, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, dice, sabiendo, dice Pablo, dice que las tribulaciones producen paciencia. Este mismo concepto, hermano, lo prediqué en el sermón pasado, hablando de Efesios, donde Pablo aborda este mismo tema. Dice, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, dice, produce esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, dice, la esperanza, la promesa que tenemos nosotros de que el Señor lo hará, dice. Me llena esta frase, hermano, y la esperanza no avergüenza, porque el Señor es tan fiel que si usted le cree al Señor, el Señor no lo va a defraudar. Yo pudiera defraudarles, los hombres nos pueden defraudar a nosotros, pero el Señor jamás nos puede defraudar. Él es fiel, Él ha sido fiel desde el principio y Él no cambia, Él seguirá siendo fiel. Él no cambia. Dice Santiago 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, dice, tener por sumo gozo, dice, cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de nuestra fe, dice, produce paciencia. Y dígame si no, hermanos, paciencia es algo lo que usted y yo necesitamos. Porque de ahí, hermano, todos queremos las cosas, pero así, ¿verdad? Queremos las cosas fáciles y así. Dice uno en México, en caliente, ¿verdad? Uno quiere las cosas rápido. Pero posiblemente el Señor, hermano, todavía nos dice, todavía no estás preparado para ello. Pero nosotros, hermano, queremos las cosas así. Y la paciencia, hermano, es un signo de nuestro carácter. Es un signo de un carácter lleno de madurez, ¿verdad? Dice, sabiendo que en la prueba de nuestra fe, dice, produce paciencia, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa. Dios, hermano, no quiere dejarnos a la mitad del camino.
Mire, no importa dónde nos encontremos usted y yo en este lugar, los que estamos aquí, no importa dónde nos encontramos, estamos tal vez a la mitad, unos más atrás, otros más atrás y de repente algunos más adelantito. Pero Dios quiere, hermano, hacernos completos, hacernos completos. Y eso debe de ser glorioso para usted y para mí. Que Dios, hermano, termine la obra que Él ha comenzado en nosotros, dice Filipenses 1:6. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seas perfectos, dice, y cabales. ¿Quisiera usted algún día, hermano, llegar a ser perfecto y cabal en todas las cosas? ¿Quisiera usted llegar a ese nivel de madurez, hermano? Necesitamos tiempo con el Señor. Necesitamos tiempo con el Señor. Dice, para que seas perfectos y cabales, dice, sin que os falte, dice Pablo, dice Santiago, perdón, sin que os falte, dice, ninguna cosa, ninguna cosa. Así que esta palabra, hermano, me llena de entusiasmo, hermano, y me llena de esperanza de que lo que yo soy, el Señor lo va a arreglar. Aquellas cosas que yo no puedo quitarme de encima, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Que las cosas que están a mi alrededor no están perfectas todavía, pero el Señor lo va a hacer. Esa es una esperanza maravillosa. La esperanza, hermano, no avergüenza, dice Pablo, no avergüenza. Muchas veces, hermano, tenemos temor a hacer cosas o dejar de hacer ciertas cosas por el temor, hermano, de que seamos descubiertos y a que nos produzca vergüenza. Porque si el ser humano, hermano, no quiere experimentar es vergüenza. Porque estamos contaminados con nuestro primer padre Adán. Contaminados con la vergüenza, pero el Señor, hermano, el Señor dice que Él no nos va a avergonzar. Usted y yo podemos mantenernos firmes en esperanza, porque Dios es fiel, hermano, en terminar su obra. Y Él no va a permitir que nosotros caigamos en vergüenza. Eso es maravilloso. ¿Estás dejando, amado hermano, que el Espíritu Santo te transforme? ¿Estás buscando, hermano, la amistad con el Espíritu Santo en tu vida? Saber, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, no solamente está plasmado en esta palabra, sino que Él es la tercera persona de la Trinidad y Él está sentado junto con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Él sabe tus pensamientos y la intención de tus pensamientos. Él sabe lo que sientes, lo que haces, lo que no haces. Él está todo el tiempo a tu lado. Él es nuestro mejor aliado, Él es nuestro mejor compañero. Nos conviene, hermano, ser el mejor amigo del Espíritu Santo. La pregunta sería nuevamente, ¿estás dejando que el Espíritu Santo transforme o te estás resistiendo a la obra? Porque piensas que es más importante lo que tú piensas. Muchas veces nosotros, amados, somos los que ponemos obstáculos al favor del Espíritu, a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Permitamos, hermano, que nosotros seamos dirigidos por Él. Nosotros nos podemos perder. El amor de Dios, hermano, no solamente es una doctrina, es una experiencia. Nosotros debemos de experimentar, hermano, el amor de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, y la esperanza dice, no avergüenza, dice. ¿Y por qué no avergüenza, Pablo? Y la respuesta de Pablo dice, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted experimentó el amor profundo de alguien por usted? ¿Cuándo fue la última vez? Toda la mayoría de aquí somos casados y tenemos esposa o esposo y sabemos que nuestro esposo o nuestra esposa nos ama. Pero no todo el tiempo, hermano, experimentamos el amor de la pareja, ¿verdad? Porque a veces nos perdemos en la cotidianidad de la vida, ¿verdad? Pero hay momentos, hermano, cuando algo sucede, que hay una conexión tan profunda de amor,
Y puedes, hermano, puedes experimentar. No estoy hablando de un amor de intimidad. Estoy hablando de un amor puro. Cuando sientes que esa persona te ama profundamente. ¿Ha experimentado usted eso, hermano? ¿O cuándo fue la última vez que usted experimentó? Dice Pablo, hermano, que nosotros podemos tener esperanza porque el amor de Dios, hermano, ha sido derramado. Y solamente yo quiero que piense en algo que para usted venga a su mente cuando habla de que ha sido derramado. Cuando un torrente de agua, hermano, lo mete a un vaso y ese vaso se derrama, que moja todo lo que está alrededor. Así dice Pablo, dice que el amor de Dios, dice, ha sido derramado. Es algo profundo, es algo, hermano, que no es solamente es un poquito, una porción de Dios que Él nos está dando. Es una cantidad inmensa, hermano, que Dios ha derramado ese amor sobre usted y sobre mí. Y usted y yo deberíamos de experimentar ese profundo amor de Dios. Dice Pablo, podemos ver la fidelidad de Dios porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones. Yo necesito ir y pedirle perdón constantemente al Señor porque, Señor, en este corazón, Señor, no ha sido derramado todo el amor porque todavía siento cosas negativas. Pero yo necesito, como un hijo de Dios, hermano, experimentar ese amor que ya fue derramado sobre mí. No es que el Señor lo va a derramar cuando se porten bien. No, el Señor ya derramó ese corazón. Necesitamos limpiar nuestro corazón para nosotros poder experimentar el profundo amor que Él ya ha puesto sobre nosotros. Cuando eso suceda en nuestras vidas, hermano, vamos a tener una capacidad intensa de amarnos unos con nosotros, hermano, sin ningún tapujo, sin ninguna ventana. No va a haber necesidad de hipocresías en nuestras vidas, porque el amor de Dios, hermano, el amor de Dios va a ser experimentado en nuestros corazones. Va a ser experimentado en nuestros corazones. Las bendiciones, hermano, de la justificación son mucho más profundas que simplemente un acto de perdón. Solamente Dios, hermano, Dios nos perdonó y eso es muy profundo. Pero el Señor, hermano, a través de esa justificación, ese perdón de Dios, primeramente, hermano, usted y yo podemos vivir en paz con Dios. No puede haber temor de nosotros hacia Dios. Debe de haber respeto, obediencia, honrar a Dios, pero no podemos vivir en temor hacia Dios. Tenemos un acceso, hermano, a través de la justificación tenemos un acceso constante a su gracia. Tenemos una posición privilegiada usted y yo. Nos debemos de regocijar en la esperanza de un futuro. Señor, ¿cuándo va a llegar ese día, Señor, donde voy a cerrar mis ojos a esta tierra y voy a abrir mis ojos, Señor, a tu presencia? Que el Señor llegue a quitar, hermano, todo lo que nos hace agarrarnos hasta con las uñas de lo que está en este mundo y podamos anhelar la presencia del Señor. Anhelar la presencia del Señor. Regocijarnos en esa esperanza del futuro. Eso nos ayuda, hermano, a conducirnos con firmeza en esta vida. Nos ayuda a mantenernos firmes y afrontar las pruebas con un propósito. Nuevamente, hermano. Las pruebas, hermano, tienen un propósito en nuestras vidas. Y si nosotros, hermano, llegamos a entenderlo, hermano, vamos a recibir las pruebas, hermano, como vengan, del color que vengan, del tamaño que vengan. Vamos a recibirlas, hermano, con fortaleza. Y vamos a salir de allí porque el Señor, hermano, es fiel. Y cuando digo que vamos a salir de allí, no quiero decir que vamos a salir, librarnos de la muerte o de alguna enfermedad fea. No digo eso. Vamos a salir de allí. Vamos a salir allí a un mejor lugar. A un mejor lugar. La justificación, hermano, nos ayuda a crecer y madurar. Nos ayuda a crecer y madurar. Entender la justificación nos madura y nos lleva a un crecimiento mayor. Y por lo tanto, hermano, podemos vivir seguros, sabiendo que el amor de Dios, hermano,
ha sido derramado en nosotros por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Tal vez, hermano, en esta tarde pudiera haber alguien aquí que no ha experimentado la paz en mucho tiempo. No sé. Posiblemente, hermano, hayamos personas aquí, hermano, que hemos experimentado el desánimo, el dolor o la impaciencia por cosas que queremos ver que no se han logrado. Posiblemente. Pero quiero recordarte, hermano, o quiero hacértelo a manera de pregunta. Si tú te llegas a sentir en ese momento, quiero preguntarte, ¿estás realmente en Cristo, hermano? ¿Estás en Cristo realmente? ¿Has sido justificado por la fe en realidad? Esa pregunta no es para condenarte, es para que nos hagan pensar y reflexionar en dónde estamos parados. Usted y yo sabemos, hermano, cómo vivimos. Usted y yo, hermano, sabemos perfectamente cómo nos sentimos. Y muchas veces tratamos de ocultarlo, pero el Señor lo sabe todo. Pero mire, aún estando en la peor condición, déjeme recordarle, aún estando en la peor condición, Dios nos sigue amando. Y usted y yo, hermano, si llegamos a sentirnos en ese lugar, todavía, hermano, calificamos para recibir el amor de Dios.